Estimados estudiantes, hoy día vamos a retomar el trabajo del romanticismo que estuvimos haciendo hace algunas semanas. Para eso vamos a trabajar con el objetivo número 7. Va a ser uno de los objetivos que vamos a trabajar, que indica comprender la relevancia de las obras del romanticismo, considerando características y el contexto en el que se enmarca. Para esto nosotros tenemos que preguntarnos qué es el romanticismo y lo vamos a ver netamente como un movimiento artístico y literario, no solamente literario, que surgió en la transición del siglo XVIII hacia el siglo XIX, en Inglaterra, Alemania y Francia. Desde allí se extendió a todo el mundo occidental, incluido el continente americano. O sea, sabemos que nace en Europa a fines del siglo XVIII, en la transición en realidad, entre el cambio de siglo del siglo XVIII al siglo XIX. El romanticismo nace como respuesta al periodo artístico y literario que se trabajaba antes, que era el neoclasicismo, ¿ya? La gran diferencia y por qué nace el romanticismo es porque el neoclasicismo le daba muchísima importancia a la razón, ¿ya? Y el romanticismo le da muchísima importancia a la imaginación y al sentimiento. Entonces, la gente en esta transición de siglos se da cuenta de que la razón no es más importante que el sentimiento y decide trabajar principalmente con el sentimiento y la imaginación para la creación de sus obras artísticas y literarias. Por lo tanto, nace el romanticismo. Acá hay una tabla comparativa para que ustedes entiendan un poco qué es lo que trabaja el romanticismo y por qué. El neoclasicismo, por ejemplo, busca educar y dar lecciones morales. En cambio, el romanticismo busca conmover y transformar al lector, ¿ya? La idea del romanticismo siempre es llegar en un sentido emocional al lector o a la persona que está observando la obra artística. Recuerden que estas corrientes son corrientes artísticas, no solamente literarias, por lo tanto se viven en la pintura y en la música, etc. Otra diferencia es que el neoclasicismo exalta el predominio de la razón a través de la adecuación de los cánones. Y el romanticismo exalta los sentimientos del autor en su hablante lírico. Para ello se buscan nuevas formas. Ya, nos vamos a detener en esto de los cánones. ¿A qué se refiere adecuación de los cánones? El canon, nosotros lo podemos tomar, por ejemplo, en el canon literario. Los cánones son es lo que nosotros debemos trabajar para ser aceptados artísticamente. Por ejemplo, los cánones de belleza dictan un tipo de belleza, que es el correcto, que es el bello, que es el aceptado, ¿ya? Por ejemplo, hay un canon de belleza que se está tratando de eliminar hace tiempo, que es el de la persona rubia, con ojos claros, altos y con distintas características que en realidad no hacen que una persona sea bella, sino que tenga colores diferentes, ¿ya? Entonces, ese es un canon, pero es un canon de belleza. Si nosotros hablamos del canon literario, nosotros hablamos de algunas características que la literatura debe poseer para que sea aceptada, para que sea querida y para que sea famosa, ¿ya? Entonces, el neoclasicismo exalta el predominio de la razón a través de la adecuación de los cánones, ¿ya? Trabaja con el canon. Para el neoclasicismo, el canon es todo.
En cambio, para el romanticismo en vez de esto quiere exaltar los sentimientos del autor, ¿ya? Acá, exaltar los sentimientos del autor en su hablante lírico. Recuerden que el poeta en este caso busca expresar sus sentimientos a través de esa voz ficticia que es el hablante lírico. Para ello se buscan nuevas formas de hacerlo, no solamente los cánones, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados, no solo a los cánones, sino a otras formas, por ejemplo, otros temas, otros estilos, otra métrica, etc. ¿Ya? Por ejemplo, métrica se refiere a la forma en la que uno escribe los poemas. ¿Ya? Entonces, darle sonidos diferentes, quizás no simplemente la rima de siempre, buscar innovar en elementos que hagan que la poesía, la literatura o el arte sea aceptado. También en neoclasicismo encontramos imita o retoma los preceptos estéticos de la antigüedad grecorromana, buscando valores universales de belleza. Ya volvemos a lo mismo de los cánones. La belleza siempre, pero esa belleza que no tiene por qué ser belleza. Es belleza, pero no es la única belleza. ¿Ya? El romanticismo, en cambio, se valora el genio creativo del individuo y su originalidad. Se busca lo auténtico, diferente y revolucionario. Acá ya no se quiere el canon. Aquí ya no se quiere trabajar lo mismo de siempre, de la misma manera. No, ellos quieren innovar, quieren hacer arte distinto. El neoclasicista, los temas son clásicos y didácticos. Ya buscan enseñar. Recuerden la primera característica, dar lecciones morales. Los temas son clásicos, los de siempre, y didácticos, o sea que tratan de enseñar. En cambio, el romanticismo, los temas se alejan de lo cotidiano, ¿ya? No es lo que uno vive siempre y se busca lo exótico, ya lo rebuscado. Neoclasicismo, hay un sentimiento universalista, ¿ya? Y en cambio el romanticismo hay una intención por retomar las tradiciones y folclore popular. O sea, el neoclasicismo trata de llegar al universo, a todo, al globo terráqueo, ¿ya? En cambio el romanticismo no. Ellos quieren retomar sus raíces, ¿ya? Su sangre. El neoclasicismo también tiene como géneros favoritos el ensayo, las fábulas y el teatro. En cambio, el romanticismo busca innovar en todos los géneros, ¿ya? No solamente se centra en algunos. Entonces, ¿cómo sería después de lo que leímos, cómo sería el romanticismo? ¿Cómo podríamos decir características del romanticismo? Pues bueno, el romanticismo, interés por la libertad creativa y la expresión individual. Libertad creativa, ¿cierto? Expresión individual de mis sentimientos. El movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora. Necesito libertad para poder expresarme y yo me expreso a través de distintas artes. Esta expresión es subjetiva porque es de mis sentimientos, por lo tanto sí o sí es subjetiva. Y el romanticismo nace como reacción al racionalismo del arte neoclásico. ¿A qué se refiere? Racionalismo de raciocinio, ¿cierto? De que todo es pensado, todo tiene que ser estructurado, todo en base a la razón. No, el romanticismo dice, no, yo quiero que sea en base a mis sentimientos, no a la razón. ¿Ya? Principales características del romanticismo. El romanticismo tiene algunas características que son fundamentales y esas son las que vamos a ver ahora. Número 1, expresión de la interioridad. Recuerden, el romántico es del interior. Los artistas buscan expresar lo que ellos sienten, viven o imaginan. Por lo mismo, en las obras del romanticismo comienzan a aparecer con mucho
protagonismo temas como el amor, la muerte y la naturaleza. Chiquillos, nosotros tenemos un concepto errado del romanticismo. Nosotros creemos que lo romántico es solo lo que habla del amor sentimental, del amor de pareja, pero no, es mucho más que eso. Esto nace en este tiempo y nace con el amor a la naturaleza, con el amor de pareja, con el desamor, con la angustia, con todo lo que el ser humano siente, porque está basado en los sentimientos. El amor se presenta como una fuerza que obliga a las personas a actuar más allá de lo que ella misma considera racional. Recuerden que lo racional, o sea, que la razón queda de lado. La muerte se muestra como una vía de escape a la vida terrenal, la que se percibe como difícil y llena de sufrimientos. Recuerden que nosotros como seres humanos tenemos sentimientos. Esos sentimientos son positivos y son negativos, ¿ya? Los románticos, así como eran tan emocionales, ellos pensaban que morir era la salida a esa vida que era sufrida, que era amada, que era disfrutada y que era reprochada, ¿ya? Respecto de la naturaleza, los románticos la ven como un reflejo de sus sentimientos, lo que se expresa en paisajes naturales alejados de la vida cotidiana. Recuerden que ellos la vida terrenal y cotidiana no les gusta, ¿ya? Ellos quieren ser felices y ellos son felices en el campo, son felices con la naturaleza y con ellos mismos. Número 2, tenemos afán de libertad. El tema de la libertad recorre todo el romanticismo, ya que se considera fundamental para la expresión propia, para el desarrollo de cada ser humano y para el progreso social. En este principio se presenta un espíritu de rebeldía, un afán de ir contra las normas y lo establecido. El romántico no quiere reglas, el romántico solamente quiere vivir tranquilo y quiere vivir feliz y quiere hacer lo que él quiere hacer, ya sin que nadie le diga lo que él tiene que hacer, porque él es libre. Número 3, la cultura local, el neoclasicismo. En el neoclasicismo los referentes eran siempre los antiguos griegos y romanos. En el romanticismo, los artistas comienzan a buscar nuevos referentes. Ya dejamos a los griegos y a los romanos. Buscamos otras personas, otra cultura. El primero que les llama la atención es el contexto local, como ya sabíamos, sus raíces. Buscan presentar las características de su pueblo y de algunas costumbres. Vinculado a esto, los artistas se interesan por las leyendas y las creencias propias de cada religión. Todos estos elementos incorporan sus obras. Ellos son bien fanáticos de la mitología. Todo lo que sea el origen de una cultura a ellos les llama la atención. También tenemos otras características. Por ejemplo, el individualismo, esto ya lo venimos diciendo hace rato. Acá predomina el yo interior del hombre, el reconocimiento de la identidad individual que permite al sujeto percibirse a sí mismo como único. Yo soy único, yo soy lo que importo, yo soy, nadie más que yo. Único, diferente, que goza de rasgos también particulares que lo distinguen de otros. El romántico se presenta como un genio incomprendido y atormentado. Tenemos también la característica de expresión de los sentimientos. Lo más importante es la liberación de sus emociones y la intensidad de las mismas. Sus emociones es lo más importante acá. Esta mayor expresividad de los sentimientos hace que el género literario preferido sea la lírica o la poesía. Recuerden que el género lírico siempre está buscando expresar sentimientos, ¿ya? Por eso es el género favorito del romanticismo. Lo que no quiere decir que no trabajen con narrativa o con texto dramático.
En lo romántico dominaron especialmente el miedo, la pasión, la locura, la muerte y la soledad, temas que más gustaban a los creadores de este movimiento. Más adelante van a tener que crear ustedes un texto, así que se pueden centrar en esto, en los temas que ellos trabajan, que es el miedo, la pasión, la locura, la muerte y la soledad. ¿Ya? Otra característica, que es la penúltima, es la nostalgia por el pasado. Al ser un movimiento crítico, desarrolló una nostalgia por el pasado al que veían como un tiempo mejor. Siempre el romántico ve el pasado con mucha nostalgia y recuerda su juventud, recuerda bellos momentos con sus amistades, con sus amores. Siempre lo que ellos vivieron antes fue mejor que lo que viven ahora. Hay un interés especial por lo mítico de la Grecia clásica, por la Edad Media y sus castillos, así como también por el arte barroco, que representaba la libertad compositiva de composición, de creación. La liberación de las emociones, lo que era muy afín con los propósitos creativos y expresivos del romanticismo, chiquillos. Amor por la naturaleza. La naturaleza para los románticos significa paz y estabilidad. Es el lugar donde ellos siempre esperan estar. Al contrario de la ciudad que les provoca angustia, el campo y cualquier ambiente de carácter natural les entrega tranquilidad y felicidad. La ciudad tiene ruido, la ciudad es gris, la ciudad tiene cemento, la ciudad tiene mucha contaminación de distintos ámbitos. En cambio, el río, el mar, todo es tranquilidad porque es natural. Acá les muestro una imagen, una pintura en realidad. Bueno, la imagen de una pintura muy conocida que es de Friedrich, ¿ya? Es un pintor romántico muy conocido de esa época, que es alemán, y se llama El caminante sobre el mar de nubes. Miren, ¿por qué les muestro esto, chicos? Nosotros estamos hablando de una corriente artística, no solamente literaria, artística que se presenta tanto en la literatura como en otras manifestaciones del arte, por ejemplo, la pintura. Acá nos encontramos con un hombre solo, ¿cierto? Está solo, por lo tanto, quizás podemos responder a la característica del individualismo, ¿cierto? Él está en medio de toda la naturaleza. Respondemos a la característica de la naturaleza, ¿cierto? Él piensa, él está meditando, está mirando el fin, ¿cierto? El fin que se ve en la inmensidad de la naturaleza. Esa inmensidad que provoca angustia, que provoca felicidad, desconcierto, esa inmensidad de la naturaleza y del mar, de las montañas, del cielo, que da sensación de vida y de muerte al mismo tiempo. ¿Ven? Romanticismo. Acá tenemos otra pintura romántica, La Dama de Chalot, de Waterhouse. Esta pintura que tenemos lo mismo, naturaleza, individualismo, colores, tenemos velas, pinturas dentro de las pinturas, ¿cierto? Una cara de sufrimiento, quizás de pesar, de angustia, siempre rodeados de naturaleza, ¿ya? Y solos, si no solos, con su amor. Nos vamos con la lectura de un texto. Es un extracto del Niño que enloqueció de amor, una novela chilena del escritor Eduardo Barrios. Caracterizada, digo, por el romanticismo
sentimental, el romanticismo de pareja que tiene. Vamos a leer para que ustedes puedan comprender luego la actividad que vamos a realizar. Lean junto conmigo. Tengo mucha pena y quisiera tener más. Por la tarde vino Angélica y le pidió a mi mamá que me dejara acompañarla a las tiendas. Y en la calle se nos juntó un joven que ni me miró y no hizo sino hablar con ella. A ninguna tienda entramos, anduvimos por muchas calles y a mí me echaban por delante cuando no había gente. Yo quería mirar para atrás, pero no me atrevía. Después se despidió él y nos hemos vuelto muy ligeros. Ella estaba muy contenta. Mientras más ligero andábamos, más triste me ponía yo, hasta que, ya en la esquina de casa, se me cayeron las lágrimas. Cuando ella me ha visto llorar, se ha llevado un susto y me ha preguntado por qué lloraba. Yo le he contestado que porque ese antipático se nos juntó en la calle y entonces ella ha soltado la risa. Ha dicho, ¡qué chiquillo tan rico! Y me ha preguntado si yo quiero ser su novio. Yo, por supuesto, me he quedado mudo. ¿Qué iba a decir? Y ella se ha puesto seria y ella se ha puesto seria un rato y luego me ha dicho cariños. Me ha hecho cariños. Pero siempre tengo pena y quisiera tener más. Y el tiempo va pasando y yo me voy poniendo peor. Me acuesto temprano y me hago el dormido inmediatamente para que me apaguen pronto la luz y me dejen solo y poder llorar. Porque es tan bueno llorar cuando uno está así. ¿Con qué gusto se llora? Yo tengo que morder las sábanas para que mis hermanos no me oigan, pero no se puede llorar mucho rato. ¿Por qué será? Se va uno calmando sin querer y se le pone a uno el pecho muy fresco, y aunque quisiera seguir llorando, no puede. Yo digo que no debía ser así, porque uno se queda con la pena. Yo entonces pienso en ella y en muchas cosas de ella y mías. Anoche me acordé de cuando vino por primera vez a casa. Se había puesto un vestido solferino y se le reflejaba el color en la cara, y en los ojos se le veían también dos puntitos solferinos. Estaba muy linda, pero muy, muy linda, cada día más linda. Esos ojos como nuevecitos, flamantes, que pestañean de un modo tan raro, tan bonito, muy rápido, alegrándolo a uno, y el pelo se le riza en las puntas y se le va poniendo rubiecito. Yo la miraba ese día, y si ella me llegaba a mirar a mí, yo tenía que quitarle la vista porque me entraba una cosa muy extraña. Pero entonces sentía yo Pero entonces sentía yo en la cara su mirada como una cosa tibia que me dejaba sin fuerzas para moverme. Por Dios, qué terrible. Mi mamá parece que lo notó, porque dijo, este chiquillo se ha enamorado de ti, Angélica. No te despega la vista. Mi mamá lo dijo riéndose, sin intención, pero yo desde entonces ya no pensé sino en ella, en Angélica, digo, y en lo que dijo mi mamá, y hasta hoy. Ah, y otro día me preguntó ella si la quería y yo le conté que más que a nadie en el mundo. ¡Qué bárbaro! Pero no me pude contener, se me escapó. Entonces me miró mi mamá y yo me tuve que corregir y decirle que después de mi mamá y de mi abuela y de mis hermanos. Pero no es cierto. La quiero más que a todos, más que a todos, más que a todos. Ay, qué gusto me da tener este cuaderno para decirlo. Me llaman para acostarme y no he alcanzado a hacer mis tareas del colegio. Me disculparé con que me dolía la cabeza y me lo creerán, porque todo el día me ha dolido la cabeza y en el colegio lo han sabido. Y por último, aunque me castiguen, yo tengo que escribir este diario porque no puedo conversar con nadie estas cosas. Porque ¿a quién les voy a decir si a decírselas a ella no me atrevo y si mis hermanos son todos tan brutos? El niño que enloqueció de amor de Eduardo Barrios, como ya les dije. Este es un fragmento pequeñito de una novela muy tierna, bonita novela y típica para el romanticismo en Chile. Bueno, luego de leer este extracto, la idea era que ustedes extrajeran ideas para que puedan realizar por su cuenta
luego de conocer en profundidad la época literaria llamada romanticismo, crear un cuento romántico. Para esto, procura que posea al menos 2 de las características que fundamentan el romanticismo y respeta la extensión de 20 líneas. Entonces, dicho esto, chicos, lo que ustedes deben realizar es el cuento. Procuren anotar apuntes de lo que nosotros vimos del PowerPoint sobre el romanticismo, pues es una materia que lo vamos a ver de aquí en adelante, se ve para siempre. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me escriben a mi correo profepaula.m@gmail.com. Que tengan una muy buena semana. Adiós.